Muy bien, compañeros. Pues vamos a ver hoy lo que son los ambientes de desarrollo. Para muchos es algo nuevo. Déjenme ver si aquí ya activen el Meet. Sí, ya está. Estamos. Sale. Los ambientes de desarrollo son diferentes sectores o diferentes entornos que se preparan para poder formar parte del proyecto o del desarrollo que estés elaborando, para que al final de cuentas podamos hacer un release correcto. O sea, tenemos que hacer un release de calidad. ¿Qué es un release? Es una liberación. ¿Qué es una liberación? Es llevar parte de tu proyecto a un ambiente donde ya se esté utilizando por los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Los usuarios son las personas que usan el software final o la aplicación final. Entonces, ahorita nos uní aquí en Meet para que también pudiera ver yo o evaluar parte de lo que ustedes han ido viendo y aprendiendo, pero más allá, ir compartiendo también experiencias de los entornos de desarrollo e ir compartiendo, porque no en todos los lugares donde se ha trabajado es igual. En el caso en donde estamos nosotros, tenemos que iniciar desde una planificación y ya podemos iniciar con la primera configuración del primer ambiente, que es Dev o desarrollo. Este ambiente es el primero donde nosotros podemos probar o ir codificando nuestro software o nuestro producto final y lograr hacer entregarle un producto sin calidad de datos, y donde podemos irlo avanzando, donde podemos irlo creciendo. Esta es una parte muy importante, ¿no? Aquí es donde o quienes quieren tener el rol de programadores estarían viviendo, ¿no? En desarrollo. Ahora, en esta parte de desarrollo podemos nosotros modificar, podemos hacer todo lo que sea necesario hasta llegar al objetivo, el cual es tener el primer producto, ¿no? El primer entregable. Por ahí puse una serie de imágenes que tratan de amenizar o ejemplificar, ¿no? Parte principal de lo que tenemos que tener muchísimo cuidado como desarrollador, ¿no? Ustedes saben, y se los he explicado, hay muchísimos lenguajes de programación, pero entre todo esto hay mucha confusión. Hay muchos que conocen HTML, aquel que nos enseñaban a los que son contemporáneos a mí en la secundaria, o inclusive algunos en la primaria, y estas etiquetas, ¿no?, que utilizábamos en Hi-Fi, en MySpace, en Metroflog, y ya como le poníamos colorcitos y poníamos el reproductor de música al principio, pues ya decíamos, no, ya estamos programando, ya vamos a ser unos totales hackers acá en esta pauta, ¿no? Pero pues esa parte o HTML no es un lenguaje de programación, ¿sí? HTML es parte de la parte visual, ¿no? De la parte del front o parte de. Entonces, entre todos esos errorcitos que llega uno a cometer, pues está ese entendimiento, ¿no? En el que muchos piensan, o bueno, muchos llegan a decir, tal vez cuando están aprendiendo, que HTML pues, es un lenguaje de programación, el poner etiquetas, y realmente no. Tenemos aquí el primero. No sé si se acuerdan de esa película, ¿no? Dice: alfalfa, ahora que me creo programador, pido un brindis para el mejor lenguaje de programación del mundo. Que no diga una estupidez, que no lo diga. HTML. Pues no es un lenguaje de programación HTML. Pasamos al siguiente. Quality Assurance. Este es otra área, otro sector. También pueden elegir ser tester. ¿Qué significa test? Bueno, es una prueba, ¿no? Testers son como, bueno, no me gusta nunca traducir, pero probadores, ¿no? O aquellos que se aseguran de la calidad de lo que tú hiciste en desarrollo. Yo terminé mi software aquí en desarrollo, digo, no, ya está muy bien, lo paso a la siguiente ventanilla, ¿no? El cual es Quality Assurance o QA. En QA lo que hacen es hacer pruebas de estrés, pruebas no funcionales, le dan clic a todos tus botones que tienes, todas tus funciones, inclusive hasta faltas de ortografía. Todo eso se aseguran de que tu programa vaya con calidad.
Entonces, si encuentran alguna falla, algún issue, algún conflicto, te lo regresan. En ese retorno, uno pues tiene que componer el código o tiene que arreglar esos issues o ver cuáles sí aplican, cuáles no. Ellos ya pueden ir metiendo calidad de datos. ¿A qué me refiero con calidad de datos? Datos reales o datos con el formato adecuado por medio de scripts. ¿Sí? ¿Qué son scripts? Son insumos. ¿Sí? Insumos que necesitamos para poder hacer pruebas en este ambiente. Entonces ellos van a ir revisando todo tu software y van a ir dándole una calificación, o van a ir retornando, ¿no? Van a ir mandando un reporte diario. ¿Sabes qué? Pues me falta probar todo esto, me falta hacer estas pruebas, o vamos bien, esto ya lo probé, o vamos mal, o sabes qué, pues no, ni siquiera sirve, ¿no? Entonces ahí hay mucho conflicto, ¿no? Mucha parte interna de la guerrilla que se llega a dar entre los equipos, entre los ambientes del programador contra los testers. Sí, porque los testers no programan. Eso sí, preparan o automatizan sus scripts, pero regresan y revisan tu código y te dicen, oye, no inventes, pues tienes un buen de errores, ¿no? O sabes qué, pues ya corregiste todo, ya lo dejamos pasar al siguiente ambiente. Entonces, cuando el tester encuentra otro bug, otro error, otra cuestión de que, oye, ¿qué crees que también te faltó aquí? Otra vez también te faltó acá. Y ahora te faltó aquí también. Entonces, son esos puntos, ¿no? Que podemos ir viendo. El siguiente ambiente, el User Acceptance Testing, UAT o UAT. En este ambiente, ya el área de QA dice, a ver, ¿sabes qué? Ya está bien tu código, ya pasó estas pruebas, ya el programador corrigió 1000 bugs que yo ya le encontré. Pues, ¿qué es ahora? ¿Qué hacemos ahora? Lo pasamos ya directamente con los usuarios o con una muestra de usuarios para que ellos hagan las siguientes pruebas. Ellos ya prueban con datos, pues, del diario, ¿no? Del día a día. Prueban o ya es como si ellos lo utilizaran. Ellos también encuentran bugs, tal vez más que nada de calidad de datos, ¿no? En su mayoría. Pero también es parte de lo que ellos, si al de QA se le pasó algo, ya en UAT pueden decir, oye, ¿sabes qué? Es que pues ya con esta carga real que estoy haciendo, con estas pruebas reales del día a día, pues se me está tardando mucho esta parte, aquí me está dando datos inconsistentes, esto no coincide, cositas así, ¿no? Pero ya son los usuarios, aquellos que al final de cuentas van a usar el producto. Y esto es importante saberlo, ¿no? Porque tú puedes ser parte de cualquiera de estos sectores. Puedes ser parte del desarrollador, o del líder técnico, o del programador analista, que todo esto es en el primer ambiente que vimos, development. Puede ser parte de quality assurance, ¿no? Está el líder de testers, los testers, está aquel de pruebas no funcionales, y todos ellos tienen un rol. Por eso es importante, es parte del temario. En lo que yo comentaba son de los roles, de los distintos roles que hay en los ambientes de programación. Y viendo esta imagen, pues ya pues nosotros podemos entender un poquito más lo que son los ambientes de programación y sus roles. En el User Acceptance Testing, ahí sí tiene que ser el usuario final quien te dé el visto bueno, quien te apruebe, quien pueda pues decir que ya no tienes algún error, o quien pueda pedir tal vez unas siguientes mejoras, aunque haya un cambio de alcance. Pues ya con las nuevas metodologías, que al final de cuentas, al final de curso vamos a ver lo que es Scrum, podemos nosotros ir avanzando, ¿no? Y podemos nosotros tener, pues, o ya es permisible esos tipos de cambios. Ya no es como antes de que, oye, ¿qué crees? Sí, está muy bien, pero ¿me puedes cambiar todo eso? No, pues ya no, o sea, tú me pagaste por esto y ya no estamos permitidos al cambio, ¿no? Ahorita ya todo es permisible al cambio. Y pues el siguiente ambiente es producción, ¿no? Vamos a ver primero el de User Acceptance Testing. Esta parte, ¿no? A esto le llamo interfaz amigable con el usuario. Alguien le puso aquí guardar y dice, debe llenar los recuadros, no sea, bueno. Y es parte de, ¿no? De las interfaces amigables.
Y el siguiente, bueno, aquí uno muy bueno. Aquí cuando los desarrolladores, según entre comillas, hacen algo o una interfaz simple e intuitiva, ¿no? Y aquí es como los usuarios finales lo llegan a usar, ¿no? Bueno, a veces sí pasa muchísimo también, yo creo que sí. Y los siguientes dos, ¿no? Producción y postproducción. Vamos primero con producción. Producción, cuando ya se da un visto bueno de esto, de lo que es User Acceptance Testing, pasa a un siguiente ambiente, ¿no? El cual es ya producción. Para esto, pues tenemos que hacer un proceso de liberación. En todos los lugares es distinto. Un proceso donde podemos llevar un proyecto, podemos llevar a cabo un cambio o algo, ¿no? O algún proceso para poder nosotros llevar esto que desarrollamos, que se probó su calidad, que fue en QA, que el usuario ya lo revisó y ya dio visto bueno, ya vamos a llevarle un ambiente, un entorno real. Un ejemplo, Facebook anteriormente no tenía las historias, ¿no? Como ahorita Instagram, ¿no? O como TikTok, ¿no? Que ya son los videos cortos. Entonces, en las implementaciones, primero alguien tuvo que haber desarrollado esa parte en el ambiente de desarrollo de Facebook. Después de que ya esté eso de los videos cortos, por ejemplo, tipo TikTok, los pasan a QA. Ya en QA, pues a lo mejor encuentran varios errores, los regresan al programador, ya llega, lo vuelve a retornar el programador y ya pasa al siguiente ambiente, ¿no? Que es los usuarios. Toman una muestra, como en este caso son millones de usuarios, toman simplemente una muestra y a esos usuarios los ponen a probar esta nueva funcionalidad. Cuando pasa esto, hacen todo el proceso necesario, que sea un proceso más seguro o más óptimo, podemos nosotros tener esa liberación esa liberación correcta, ¿no? En este caso para Facebook es para millones de usuarios. Entonces, ¿qué pasa? En tu teléfono ya te aparece ahí, sabes que hay una actualización nueva, deseas actualizar o te obligan a actualizar y ya es como ahí ya hacen la liberación, ¿no? Ya la pasan al último ambiente y ya hacen el update. Ese proceso para poder liberar en muchos lugares no lo hacen tan formal. Por ejemplo, al menos en donde yo estoy, me gusta el control que se tiene, ¿no? El control que se tiene en todo ese proceso de cambio, y se tiene que ir guardando o documentando todo, así hasta el detalle mínimo. Y si te llegas a equivocar en algún insumo, en alguna cuestión, o sea, tienes que ser perfecto, ¿no? Para poder hacer bien ese proceso. Y si llegas a tener un error, un solo error en la parte, tal vez algún script, ¿no? De base de datos, que a mí lo que dijo aquí el compañero, tiene que estar el código congelado. Este código congelado significa poner en una plataforma, en un versionador, por ejemplo, en un versionador lo que vas a liberar, y ese versionador lo vas alimentando y alimentando y alimentando, y es padrísimo porque te va guardando todas las versiones o todas las modificaciones así mínimas que tú vas haciendo y te va indicando qué versión tienes. Entonces, toda esa parte del ambiente, o para poder llegar a producción, tiene que ser muy estricta, ¿no? Depende también en muchas empresas, digo, no es así, pero donde manejes datos sensibles, inclusive aunque no, o sea, por forma profesional, tiene que ser así. Todas las versiones, por ejemplo, que ha sacado Facebook, que ha sacado WhatsApp, que ha sacado TikTok, todas las implementaciones nuevas, pues todo tiene una versión. Y todo eso está bien documentado, ¿no? Todas las partes de estos desarrollos. Por eso es mega importante ser muy cuidadoso y entender todo este tipo de documentación. Hay veces que nada más tienes el rol de desarrollador, pero digo, yo conozco desarrolladores que conocen todo este proceso y que ellos llevan el desarrollo a producción y ellos hacen toda la documentación. Entonces eso ya también es un plus, es algo que les aseguro que aquí en ningún curso lo pueden dar. O sea, la mayoría de los cursos se enfocan en enseñar un lenguaje, ¿no? Pero ya ver estos tipos de ambiente ya es distinto. Hay en otro trabajo llevaba todos estos ambientes, pero se implementaban dos más.
que era integración, preproducción. O sea, aquí metíamos después de desarrollar, ahí antes de QA metíamos preintegración, o integración, perdón. Y aquí después de UAT y producción metíamos preproducción. También estaba bien, ¿no? Porque ya lo que era preproductivo era casi igual o igual a producción. Y antes de meter la producción lo probabas acá. Eso también es una buena recomendativa para todos los que van haciendo releases. Entonces, repito o recapitulo. Tú como desarrollador aquí vas a estar haciendo el código. Pam. Lo vas a pasar a la siguiente ventanilla, que es QA. QA te va a decir, a ver, aquí este botón no me gusta que lo pongas acá, es muy difícil para el usuario. Esta cuestión, aquí se traba tu programa. Aquí tienes esta falta de ortografía. Aquí esto no lo hace funcional, hay mucha discrepancia. Ya digamos que después de que tú y el de QA y desarrollo ya se ponen muy de acuerdo, pasa a un siguiente ambiente, que es la aceptación del usuario, ¿no? O sea, las pruebas de aceptación del usuario. Y en esto ya son un usuario final, donde hacen una muestra para cuando son millones de usuarios. Cuando son pocos, pues ellos mismos lo aprueban, sacan otros issues, y ya después de que hayan dado un visto bueno, pasamos por un proceso largo y sangriento, ¿no? Para muchos, en donde para UAT a producción tenemos que unificar, ¿sí? Tenemos que cumplir con todos esos requisitos y al final de cuentas poder liberar, poder hacer el release. Entonces lo que tú desarrollaste aquí pasa por todo esto para que aquí ya esté funcionando, ya esté pues sí, de forma real, o ya en un caso donde esté en uso. Y posterior a ello, ya en producción, hay un periodo de garantía, o sería lo correcto, de que en producción esté funcionando bien, y si no llega a funcionar bien, regresarlo. Para que cuando ya está funcionando bien, hay un área que se llama soporte a producción, ¿sí? Les digo, hay un rol para todo. Puede ser desarrollador, puede ser tester, puede ser usuario, puedes estar como usuario, bueno, ya final. En toda esta parte pues abarca al usuario, porque es aquí las pruebas de usuario, y aquí ya cuando lo estés usando en el día a día. O puedes darle soporte a esa aplicación. Cualquier cosa que salga ya en producción, ya después del periodo de garantía, puedes tú irle dando soporte, ¿no? Ir monitoreando, que ya se cayó el sistema, pues ellos serían el primer contacto de línea. Entonces, todo eso es importantísimo, ¿no? Es parte esencial de lo que un programador debería de saber. Quiero yo que aquí ustedes, compañeros, nos comenten cómo es el proceso, si es que hay compañeros que llevan un proceso similar, o si no lo llevan este proceso, cómo es que ustedes al desarrollar algo hacen una entrega y después de esto ya lo pueden implementar para que sea usable. No sé si alguien quiera compartir, con todo gusto. Sin miedo, sin pena, o que me digan, ¿saben qué? Pues yo en mi caso pues no llevo nada de eso, o sea, yo nada más ya he llegado a desarrollar alguna que otra cosita y después ya lo implementamos, o no sé, alguien quiera compartir, o alguien que tenga alguna duda, con todo gusto y con toda confianza, A ver, Eduardo Millán nos comenta que él es analista de datos. ¿Alguien que guste compartir o que tenga alguna duda? Buenos días. A ver, Fernando, te escuchamos. Gracias. Pues yo tengo la experiencia como Project Manager y como Scrum Master, y pues he estado trabajando y he llegado a trabajar con proyectos en los cuales tienen precisamente, como bien muestras, esas fases, ¿no? Para llegar a la liberación de un producto, de un desarrollo. En la parte de la metodología tradicional, basada en el PMI, por así decirlo, o por citar un ejemplo, pues se lleva mucho de las fases que acabas de mostrar, y pues de manera inmediata lo identifico cuando lo platicas, ¿no? Del lado de Scrum, pues tiene ciertas similitudes, sin embargo, por ejemplo, en Scrum, en donde actualmente yo estoy,
no hay una fase como tal de UAT, ¿no? De repente este lado lo manejan como el famoso Friends and Family. Sí, de acuerdo. Es así como lo manejan, ¿no? Y en donde podríamos encontrar ahí esa pequeña diferencia o ese nombrado diferente, ¿no? Pero en sí, pues sí, digo, de manera general lo identifico cuando lo mencionas y sí me familiarizo con los puntos que comentas y las fases que mencionas. De acuerdo, muy bien. Sí, en efecto, hay en algunos otros lados donde tienen diferentes nombres, ¿no? A final de cuentas el objetivo es el mismo, pero para otros no. Hay otras fases que sí incluyen la intervención de alguien más. Pero muy bien, Fernando, muchas gracias. ¿Alguien más que guste compartir? Margarita Trejo. Yo. Adelante. Gracias. Por ejemplo, en mi caso, nosotros sí teníamos ambiente de dev, pero no lo utilizábamos. Realmente todo se instalaba en Unity y en este se hacían pruebas porque era un desarrollo de un proveedor y todos los scripts nuevos y demás se corrían en Unity. Se hacía una prueba previa como parte de QA en Unity por parte de nosotros y se pasaba al usuario y ya quedaba el visto bueno, se iba a pro. Ok, sí, en efecto. Hay veces que el ambiente de UAT se utiliza para pruebas, inclusive las que integran las IST y las pruebas de QA. Pero exactamente. Exacto. Muy bien. Sí, por aquí comenta o pregunta Javier Alejandro si esto del versionador es lo que se sube, por ejemplo, a GitHub. Exactamente. Aquí donde estamos utilizamos uno que se llama Dimensions. También es muy bueno, te marca la versión, la actualización de todo lo que vayas haciendo. Puedes tú catalogar en qué forma lo subiste, qué tipo de cambio o de proceso necesitaste, entonces todo lo documenta muy bien. Pero exactamente el otro o el más conocido es GitHub, y hay muchísimos. Y pues, también pregunta, ¿no? Si UAT es como los programas beta de las aplicaciones. En partes exactamente sí. Exactamente, sí, para muchos llegan a ver estos entornos de desarrollo, de hecho nos llegan a preguntar si queremos ser parte de esa comunidad beta y ya ahí mismo mandas tus comentarios, ¿no? O sea, el compromiso o el cambio que ellos piden es que tú también puedas dar un comentario, un feedback sobre esta versión. ¿Alguien más que guste comentar? Perdón. Adelante, Alejandro. Adelante, Héctor, adelante. Bueno, Alejandro, a ver, vamos con Alejandro. Hola, buenos días. Yo soy desarrollador net y de un inicio para subir tenemos los ambientes de stage y producción. Y en un inicio subíamos vía FTP, que pues es un poco tedioso estar navegando como qué versiones tenías ahí en el servidor, porque pues prácticamente te basabas en la fecha. Y fue un poco doloroso migrarnos a la integración continua para liberar mediante, como mencionas, versiones de Git en este caso. Y nosotros manejamos solamente 3 versiones, lo que es staging, que es como QA y desarrollo al mismo tiempo, es producción y producción. Todo se maneja mediante integración continua sobre las plataformas de la nube. Y sí, para mí fue un proceso muy doloroso porque pues, viene de algo tradicional a lo que está hoy en día, ¿no? Sí, en efecto, y ahí es esa confusión del ambiente que mencionas al principio, donde se une parte de lo que es QA y desarrollo, podemos llamarlo como un IST, que es el Integrated System Testing, ¿sí? las pruebas de integración de sistema. En esa integración podemos abarcar esos dos ambientes, y eso es muy 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 cierto. De hecho, a la nube ya están sacando muchísimos más entornos de desarrollo por las facilidades primero que te presta la nube para ello, y lo demás que bueno, todo la maravilla, ¿no? Que ahorita ya sin servidores entre comillas físicos, ¿no? Pero sí. Muy bien, gracias Alejandro. Héctor.
Gracias, Ángel. Sí, les platico, yo tuve experiencia, no tengo experiencia, estuve como CBB, control de versiones, hace algunos ayeres. Y sí, tengo experiencia en todos los ambientes, ya que me tocaba la parte difícil y ruda de ese control de todos los ambientes. Teníamos control desde desarrollo, testing, ahí las pruebas nosotros le llamábamos comité, donde se liberaba, bueno, se ponía en un mini ambiente para todos los usuarios afectados del proceso. Nosotros trabajábamos para empresas de transporte de pasajeros. Entonces, liberación de venta de boletos, almacenes también liberábamos, bueno, teníamos muchos ambientes y hacíamos un comité donde ya participaban los usuarios de las diferentes áreas para hacer las pruebas, y pues a mí me tocaba la parte de llevar el control de cada uno de los ambientes, incluso de la infraestructura de que ya hacen falta servidores para determinado ambiente, que toda la liberación final me tocaba también programarla cuando era parte de liberación de páginas web, por ejemplo, de ETN, que era de las más rudas, ETN, Flecha Roja, estar pegándole en la madrugada para liberar estas versiones, y pues ahí fue padre esa experiencia. Sí. No, en ese sector sí se me hace muy interesante, ¿no? Cómo hacen todo ese tipo de pruebas por la gente a la que involucran, ¿no? Por todo el entorno a quien tienen que involucrar como usuarios finales. Entonces sí, en efecto es padrísimo esa parte. Muchas gracias, Héctor. Bueno, en efecto, compañeros, a los que, bueno, aquí hay muchos compañeros que o han estado con esta experiencia, pero hay muchos que no. Para esto, también quiero que se queden con las experiencias de los demás, con lo que nos comentan. Y todo aquello que no entiendan, con todo gusto y con toda confianza pueden preguntarlo. De hecho, están ustedes aquí para aprender, ¿no? El objetivo de todo esto es que vean que existen ambientes de desarrollo y para todas las empresas pueden ser distintos. Al final de cuentas, engloban significados de objetivos, ¿no? Para que podamos tener un producto final adecuado o correcto. Hay muchos que van sacando sus propias estrategias y hay muchos que no. Entonces también les comento en torno a los roles, pues, si ustedes saben que dicen, bueno, la programación, o sea, sí, el profe aquí Ángel me motiva un poquito, pero prefiero yo ahí estar haciendo pruebas de estrés, ¿no? Contra los programas. Bueno, podemos elegir el camino de tester. Podemos, bueno, es que no nada más son pruebas de estrés, son muchísimas cosas ahí. No crean que es nada más como que llegas, te sientas y pruebas un programita, no. O sea, hay muchísimas certificaciones para ser tester. Hay muchísimos puntos a connotar para poder llevar a cabo un excelente desempeño como tester. Y podemos inclusive podemos encontrarnos con los usuarios finales. Depende, o sea, depende muchísimo el proyecto en el que estemos, ¿no? Y algo muy importante que ya posteriormente lo iré mencionando poco a poco es que para los nuevos frameworks, que en este caso son los ágiles, y entre ellos Scrum, ya son usamos los ambientes de desarrollo muy continuamente. ¿Por qué? Porque con esto nuevo que se está implementando de ser ágil o de querer convertir a todas las empresas en ágiles, reducimos muchísimo el porcentaje de falla al llegar a producción y hacemos unas liberaciones constantes a corto plazo. Eso es una de las principales diferencias que hacemos con un proyecto como anteriormente se venía llevando, ¿no? Que programamos primero todo, lo pasamos a prueba, todo, lo pasamos ya con el usuario, ya lo pasamos a producción y al final de cuentas, ¿qué crees? Que eso no era lo que yo quería, ¿no? O lo que yo pedía. Entonces, eso es parte de... Muy bien. Bueno, ¿qué sigue? Pues bueno, la parte de postproducción también podrían inclusive escoger ese rol, estar en la parte roja, en la línea roja, estar en el live de cómo está funcionando y si llega alguna falla intervenir para poderlo pues remediar, ¿no? Y esto se da mucho, esta imagen es muy conocida aquí entre estos ambientes, ¿no? Cómo el cliente lo explica, cómo el líder de proyecto lo entiende, cómo el analista lo diseña. Hay programadores analistas, en su mayoría pues
se encargan de traducir los requerimientos. Ahorita ya tiene esa funcionalidad un poco también el Business Analyst, pero sigue siendo más enfocado en negocio. Es otro rol, el Business Analyst. Pero bueno, el analista, el programador analista, es parte de cómo transforma ese requerimiento de negocio o del requerimiento que están solicitando a parte de documento técnico o allá la parte de desarrollo. Luego cómo el programador lo escribe, cómo el asesor lo describe, cómo se documenta el proyecto. Ni se documenta, a nadie le gusta documentar. En mi caso a mí sí me gusta. Qué aplicaciones se instalan, cómo se factura el cliente como si fuera algo mega guau, y así se le dará soporte y lo que el cliente realmente necesitaba. Entonces para todo esto ya existe algo como Scrum, ¿no? Pueden ustedes inclusive googlearlo, ¿no? Todos los frameworks ágiles, frameworks Agile, y ya en eso pues van a dar una ley. Está muy entretenido, muy padre todo ello, pero ya aquí también lo vamos a ver fuertemente. Bueno, eso es parte de lo que estamos ahorita viendo, analizando. Ayer nos habíamos quedado ya en parte de código. El día viernes. Bueno, en la clase pasada, vamos a manejarlo así. Esta parte, ¿no? Esta pantallita. Bueno, un paréntesis antes de los que en su mayoría ahorita no están aprendiendo. Traten de entender que ahorita lo único objetivo es compartir experiencias y poder irnos con los ambientes de desarrollo que comentamos acá o que comentaron sus compañeros, ¿no? No hay problema si no hubo tanta clarificación en ello, lo van a entender muy bien, eso sí se lo aseguro. Bueno, el último software o el último programita que hicimos fue ¿no? Donde se pedía que introduzcamos el nombre y se pedía que introduzcamos la edad. Aquí lo que pedíamos era una variable, ¿no? Una variable. Y esa fue la primera explicación o parte de los programas que explicamos. ¿Qué es una variable? Es un espacio de memoria que guarda un valor para poder ser utilizado posteriormente. Y esto es parte de lo que vemos acá. Las variables, famosas variables, y la diferencia con las constantes. Las variables, este es un programa en C. C es de lo más utilizado, pero de lo más viejo, sino que lo más viejo, después de Fortran y todo ello. Anoten también película Talentos Ocultos, muy muy buena. Todos los cálculos ya la había recomendado, es la tercera vez que la recomiendo, pero para quienes no habían escuchado, es una película que trata sobre cómo estuvieron programando en Fortran un grupo de mujeres que eran de color, pero les separaban, o como el racismo estaba bien cañón en esos entonces, las separaban inclusive de las oficinas de trabajo a los demás compañeros. Tenían que tener su propio baño y tenían que caminar muchísimo para llegar a su baño, y todo esto en oficinas o para cálculos o para bien de la NASA. A final de cuentas, estas mujeres hicieron todos los cálculos pertinentes y necesarios para, antes de las misiones de llegar a la luna, poder hacer todos esos cálculos. Inclusive cuando IBM llegó y estableció sus principales computadoras, que ya tenían que usar Fortran, o de entender Fortran, los expertos en IBM no lo sabían, y estas mujeres, por robar un libro de una biblioteca donde explicaba Fortran, una de ellas lo hizo y le explicó a todo el grupo todo lo que es el lenguaje de Fortran. Ellas tenían mejor conocimiento que inclusive los expertos de IBM. Entonces véanla, está muy padre, a mí me gustó mucho. Bueno, continuamos con esto. Para todo ello, después nació C, y aquí tenemos un programita en C. Pero esto es importante, ¿por qué? Hoy en día muchos lenguajes se están renovando, ¿no? Y muchos, la variable, simplemente tenemos que declararla como var. Algo así, miren. Var. Y la variable, ¿no? De hecho, así lo hicimos. Aquí está en JavaScript. Y aquí está. Var, mi nombre, var, mi edad. Pero no siempre es así, o no siempre tiene que ser así. En este aspecto,
están declarando una variable tipo int, una variable tipo char y otra variable tipo float. Bueno, aquí hace enfoque cada una. Int es entero, char es de carácter, ¿sí? Y float son decimales. Entonces, si yo quiero hacer un cálculo, o bueno, ¿por qué se ponen tipos de variable? ¿O por qué tenemos que tener o declarar un tipo de variable? Porque nosotros siempre vamos a ser los encargados de administrar el uso de memoria o cómo este va a involucrarse. Si yo quiero hacer un cálculo de números del 0 al 10, una suma, del 0 al 9, perdón, yo no necesito declarar una variable tipo flotante que tenga 11 puntos de decimal. O sea, después del punto, yo no necesito hacer una variable que tenga todo ese rango, o toda esa longitud más bien. ¿Por qué? Porque estaría utilizando memoria además para unos números. Entonces, eso es parte del principal objetivo del por cual tenemos que hacer la declaración de las variables. Tipo entero, tipo carácter, tipo decimal. Aquí está el ejemplo. Primero se declaran. Declarar es, a ver, voy a utilizar en este programa una variable tipo entero y se va a llamar entero. Voy a utilizar una variable tipo char, que es carácter, y se va a llamar carácter. Voy a utilizar otra variable tipo char y se va a llamar carácter 2. Y voy a utilizar una variable tipo float y se va a llamar decimales. ¿Qué hicimos en nuestro programa? Utilizamos una variable que se llama mi nombre y otra variable que se llama edad, pero no le pusimos ningún valor. O sea, hasta ese momento las variables no tienen valor alguno. ¿Qué hacemos? Bueno, pues entonces después la asignación del valor es posterior a esto, a la declaración. Entonces una parte principal es declararlas y posterior a ello le asignamos un valor. Es algo que también estamos viendo aquí en el ejemplo, ¿no? Aquí le estamos asignando un valor a las variables. A entero le estoy poniendo menos 15, ¿sí? Puede ser negativos, claro que sí. Al primer valor que se llama carácter le estoy asignando el arroba. Al segundo le estoy asignando la letra A mayúscula. Y al cuarto, perdón, le estoy asignando el 10.9 porque es un decimal. Entonces estas son variables, o sea, son espacios de memoria que vamos a ocupar para poder hacer una operación o un fin en común. Y esta es una divergencia o diferencia más bien de las variables que tenemos en distintos ambientes. Por ejemplo, en Java, si quiero una variable que sea un número, lo tengo que declarar como int número, int número, int de entero, ¿no? JavaScript, que es lo que estamos utilizando nosotros aquí en nuestro laboratorio de aplicaciones, en JavaScript utilizamos la palabrita var y ponemos número. JavaScript es muy curioso porque para cualquier tipo de variable podemos utilizar var y él detecta si es carácter, si es una cadena de texto, si es un entero, si es un decimal. Y pues PHP simplemente con un signo de pesos y el nombre de la variable. Entonces sí vemos que aquí es una diferencia entre los distintos lenguajes de programación. Con todos los lenguajes podemos hacer o con la mayoría podemos hacer un cálculo de una suma, una resta y primero declarar nuestras variables. Otro ejemplo, ¿no? Aquí este es JavaScript. Los .js son JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación para quienes aún no les quede claro. Y JavaScript es lo que estamos utilizando para poder hacer para nuestro laboratorio de aplicaciones. Entonces, aquí tenemos todas estas declaraciones de variable. Fíjense que por activo es JavaScript. A todo le pusimos var, nada más. Simplemente quiero decirle que es una variable. El nombre pues va a ser cadena, entero, decimal, carácter, booleana, array, que es un arreglo. Ahorita después vamos a ver un poquito más a fondo qué es eso. Y aquí, por ejemplo, la cadena dice: hola, esto es un string. Un string es una cadena de texto. El valor de entero, y siempre, perdón, me regreso un poquito, el texto siempre se va a poner en este caso entre comillas.
Y aquí entero, pues lo está declarando sin comillas. ¿Por qué? Porque está queriendo simplificar un número. Un número que posiblemente utilicemos para alguna operación matemática más adelante. Y luego aquí un decimal, ¿sí? 4.5. Este va a ocupar más memoria que el de arriba, porque aquí está ocupando 3 espacios o 2 espacios y aquí solo uno, ¿no? Y los caracteres, pues obviamente si nada más vas a poner una letra, tienes que utilizar o de preferencia declararlo o hacerlo entender que es un carácter nada más. Porque el string pues ocupa más espacio, ¿no? De memoria. Y así también es parte de la calidad que vas aplicando. No a todo lo puedes llamar como tipo string, porque si no estarías ocupando de más memoria. En este aspecto, como aquí estás inicializando en JavaScript, automáticamente le está asignando su espacio y lo está haciendo corto. Ahora, booleana. Aquí una variable tipo booleana y dice true. Hay unas sentencias o un tipo de variable que también lo vamos a ver un poquito más adelante, que son las variables booleanas, que simplemente van a tener dos valores, o es falso o es verdadero, y eso te va a servir mucho para toda la programación. Si esto es verdadero, si esto es falso, hagamos esto. Si esto es verdadero, hagamos esto. Si no es ni falso ni verdadero, que bueno, tiene que ser alguno de los dos, o no tiene un valor, pues hacemos otra cuestión, ¿no? Y al final los tipo arreglos, que es un conjunto de elementos que se almacenan en una sola variable. Muchos lo pueden visualizar como una lista de elementos en diferentes posiciones. Entonces esos son los arreglos, ¿sí? Aquí tiene elemento 1, elemento 2, elemento 3. También lo vamos a ver en un ejemplo posterior. Pero ahorita lo que quiero es que quede claro los tipos de variables, que falta ver dos específicamente, el cuáles son las booleanas, los arreglos, hacer ejercicios con estos, y aquí en este caso, en este aspecto, pues poder entender lo que son las variables, poder declararlas, saber que tenemos que declararlas primero y posteriormente les asignamos un valor. Aquí pues ya inclusive utilizamos un evento y vamos a continuar haciendo ejercicios. ¿Qué viene? ¿Qué viene en el curso? Bueno, pues hoy podemos decir que vimos ambientes de programación, vimos algunos roles de un proyecto que vamos a ver o vamos a platicar más sobre esto, y viene la parte de lógica de programación. Esto es lo más complicado. ¿Por qué? Porque puedes inclusive no saber sacar la raíz cuadrada, ok. No tener, como dicen, conocimientos de matemáticas avanzadas, ¿no? Como los mitos de los programadores. O sea, podemos tener todo eso, pero podemos tener buena lógica. Y para la lógica necesito desarrollar su algoritmia. Y para que ustedes desarrollen bien su algoritmia, necesito que hagan todos los ejercicios que voy a dejar en Classroom para poder estar ante situaciones. O sea, la programación a mí me encanta porque puedes encontrar muchísimos caminos para llegar, o muchísimas soluciones para llegar a un camino. Hay veces que nada más es una solución, pero el chiste es de que tú la encuentres, ¿no? O sea, siempre va a ser un problema diferente, y pues se trata de eso, de resolver problemas. Y bueno, eso te puede ayudar para tu vida personal y shalala, ya cosas ya un poquito más románticas, ¿no? Pero es padrísimo esa parte. O sea, es muy padre que puedas tener, o que no estés bajo una rutina, sino que siempre sean requisitos cambiantes, ¿no? O en su mayoría de las veces, y puedas tú encontrar la mejor forma. Ya cuando lo haces bien, vas a ver con calidad cómo puede ser un entregable y bien hecho, ¿no? Entonces en esa parte de la lógica sí me voy a tardar un poquito con ustedes. Sí vamos a abarcar muchas clases. El curso está para 5 meses y cachito, pero poder llegar a lo último, que son las arquitecturas, los patrones creacionales, para este entonces ustedes ya tienen que saber programar, y van a ver que sí, pero aquí ya van a hacerlo con calidad. Ya van a meter aquellos patrones de diseño, ¿no? A ver, ¿quieres hacer esto? Pues podemos meter una plantilla, digamos, en donde tú tengas cierto uso y pueda ser entendible para los demás programadores, ¿no? Y bueno,
eso sería todo por hoy. No sé si alguien, aquí estamos en Meet, tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera conversar, compartir, etcétera. Ninguna adicional. Gracias. Muy bien, Fer, gracias a ustedes también. ¿Alguien más? Bueno, compañeros, pues damos por finalizada la sesión con una reflexión. Quiero nada más comentarles una reflexión. Muchas veces cuando ya estás en este entorno llegas a fallar. O sea, llegas a hacer o se te llega a pasar el más mínimo detalle, ¿no? Algo que ahorita vi muchísimo fue el crecimiento de Elon Musk, el hombre actualmente ya más rico del mundo, dueño de Tesla, dueño de SpaceX. Y no sé si vieron sus últimas pruebas, fueron fallidas. Gastó millones de dólares en esas pruebas fallidas, ¿no? Pero es parte del aprendizaje. El fallar no es malo, el fallar te permite iniciar desde cero, pero ya con esa experiencia, ¿no? Entonces, si llegan a fallar en cualquier cuestión o en el trabajo, no tienen por qué satanizarlos, no tienen por qué señalarlos. Todos cometemos errores y esto sirve a bien. Lo malo es cuando cometes el mismo error, pues ya más de 3 ocasiones, ¿no? Por ejemplo, o tenemos esa constancia. Pero el gran ejemplo es ahorita de lo que pasó con Elon Musk, donde han explotado sus cohetes con los que quiere colonizar Marte. Y pues no es un no pasa nada, es un pues vamos a ver qué falló, vamos a reflexionar sobre ello, vamos a hacer toda la remediación y vamos a intentarlo de nuevo, ¿no? Con esas fases podemos tener, yo creo que una excelente reflexión o calidad de aprendizaje, ¿no? Y pues eso sería todo. Que estén muy bien. Nos vemos la siguiente sesión, que es el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego, que tengan muy buen día, muy buen inicio de semana a todos. Bien, cortamos transmisión.